El 21 de octubre del 2020 fue una fecha histórica porque ese día el Papa Francisco de la Iglesia Católica, que debería ser la iglesia representativa del cristianismo sobre la tierra, dio unas declaraciones públicas sobre que él estaba completamente de acuerdo con las uniones civiles de los homosexuales. Respaldó completamente esta postura que ningún otro papa había respaldado, ni mucho menos ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, ni maestro verdadero de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque sabemos que respaldar la unión de homosexuales, la unión civil de homosexuales, o sea, él abogaba por que protejamos la familia que se va a conformar a través de una pareja de homosexuales y que debemos protegernos con una unión civil para que sea una familia, porque los tales son hijos de Dios. Nada más lejos de la verdad. Sin embargo, el Papa Benedicto está en contraposición de esa posición del supuesto Papa Francisco, quien le dijo al Papa Francisco que no aprobara ningún tipo de uniones homosexuales poco tiempo atrás. El Papa Francisco venía desde hace rato, yo he estado viendo algunas entrevistas, cuando periodistas lo confrontaban sobre el asunto, él eludía y sacaba un poco la respuesta por otro lado, pero no quería decir lo que en realidad se le veía en el corazón hasta que lo dijo abiertamente. Ya había dicho que los homosexuales son bienvenidos dentro de la Iglesia Católica y eso está bien. Todos los pecadores son bienvenidos a la Iglesia, siempre y cuando los practicantes del pecado, todos nosotros, vayamos a la Iglesia con el propósito de apartarnos del pecado, de dejar el pecado, de buscar el arrepentimiento, de buscar sujetarnos a las leyes de Dios. La Biblia que los católicos cargan dice que el homosexualismo es una abominación delante de Dios. La Biblia dice que los homosexuales irán al infierno. Yo no lo escribí, yo no lo inventé. Si alguien está disgustado con esta posición de la palabra de Dios, no es mi posición, no es la posición de ningún pastor, no es la posición de ningún hombre ni mujer de Dios, es la posición de Jesucristo, es la posición de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Moisés, Samuel y todos los hombres y mujeres de Dios, porque el homosexualismo es una relación contra natura, comenzando por ahí. Segundo, el homosexualismo es una relación absolutamente pecaminosa, porque la Biblia dice, no yo, que el homosexualismo es pecado delante de Dios. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ahora tenemos a un supuesto papa, el señor Francisco, quien lamentablemente ha caído a lo más bajo, arrastrándose con unas declaraciones, apoyando el pecado, todo lo contrario de lo que Dios quisiera. Sabemos que esto está causando un cisma dentro de la Iglesia Católica, porque algunas noticias estaban diciendo que el Papa se aleja de la posición vaticana a través de su declaración que apoyaba las uniones civiles de hombres y mujeres gays, lo cual es algo terrible a los ojos de Dios. Se atrevió a decirlo, lo venía cocinando hace rato. Nunca se atrevió el Papa a decir, Dios nos ama, pero Dios aborrece el pecado y aborrece las prácticas de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de embriagarse, de mentir, de codiciar, de adulterar, de adorar ídolos. Desde que el Papa Francisco fue escogido como el máximo representante de la Iglesia de Cristo
Cristo en la tierra, yo me pregunto, los cardenales que votaron a favor de él sabían perfectamente su posición, liberal, porque desde el comienzo él manifestaba una posición absolutamente liberal y sin embargo votaron por él. Me preocupa no solamente Francisco, sino me preocupa todos aquellos cardenales que están de acuerdo con esto de los matrimonios gay, no solamente gay, sino matrimonio gay. Nadie está diciendo que al homosexual no se le da la bienvenida en la iglesia. Claro, son bienvenidos a la iglesia para que asistan, para que escuchen la palabra, para que entiendan que Dios condena ese pecado, esa práctica. Sin embargo, yo por mucho tiempo esperaba que Francisco dijera al mundo, porque cuando él habla, cuando el Papa habla, están todos los micrófonos ahí disponibles como para que él predique. Él hubiera podido predicarle al mundo y decirle al mundo, hay que ser obediente a la palabra de Dios. No mencionaba la palabra de Dios, siempre lo vi con discursos filosóficos, con discursos positivistas, pero no son discursos basados en la bendita palabra de Dios. Con esto Francisco se está alejando completamente de la posición bíblica y está entrando en una gravedad, porque su declaración, porque muchos estarán preguntando, bueno, ¿y su declaración cuál es lo malo que tiene? Afecta a millones de personas que no saben diferenciar entre la mano izquierda y la mano derecha. Igual que cuando Dios envió a Jonás a los asirios, a los ninivitas, Dios le dijo, ¿cómo no iba a tener misericordia? Le dijo a Jonás, de gente que no sabe diferenciar la mano derecha y la mano izquierda. Lo mismo hay millones de católicos que no saben diferenciar entre izquierda y derecha. Y esta declaración de este señor Francisco va a perjudicar a miles y miles de personas que son inocentes, que no conocen la Biblia, que creen lo que les diga su líder, que ni siquiera se tomarán el trabajo de investigar, sino que dirán, bueno, y no estarán aptos para aprender la palabra de Dios, sino cada vez más en oscuridad. Una declaración como esta tiene una envergadura impresionante. Es una irresponsabilidad de este señor Francisco, supuesto Papa de la Iglesia Católica, de decir algo tan terrible como eso. Esto hará que se multiplique el pecado. Esto hará que los homosexuales se sientan bien practicando su pecado, cuando lo que deberíamos decir a los homosexuales es: Dios los ama, pero te está llamando a que te arrepientas, porque esa relación es absolutamente catastrófica, abominación. Dios le dijo eso a Moisés hace 3.500 años. Le dijo, relación de hombre con hombre es abominable a los ojos de Dios. Es una relación infructuosa, no pueden tener hijos, no es familia. Un bebé no se va a sentir bien con papá y papá, ni se va a sentir bien con mamá y mamá. Eso es una degradación mental para las nuevas generaciones. Y nosotros que ya hemos madurado, e inclusive muchos católicos que ya saben que el homosexualismo es terriblemente malo, hoy están sufriendo al escuchar las declaraciones de su líder, porque ellos no están de acuerdo. Millones de católicos no están de acuerdo, y yo animo a cada católico a que no se aparte de la posición bíblica, que crea lo que dice la Biblia, que el homosexualismo es terrible. No importa quién haya dicho que las uniones civiles de matrimonio gay son favorables a la sociedad. ¿Qué pasa con este señor Francisco? ¿Qué hay en su mente? No tiene ni siquiera en su pensamiento la palabra de Dios. La palabra de Dios que se lee cada domingo y cada día en los púlpitos de las iglesias católicas del mundo. Es el problema de solo leer unas partes de la Biblia. Hay que leer todo lo que dice la Biblia, y es muy claro. No se necesita ser muy inteligente. Hay muchas personas en el mundo que ni siquiera son católicos ni cristianos y se dan cuenta que el homosexualismo es una conducta terrible. Por eso lamentamos la decisión del Papa Francisco, entre comillas, de
predicarle al mundo una mentira, una cosa horrible que va en contra de las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que el que practica el pecado es del diablo. Palabra del mismo Jesús. Así que tenemos que entender que no podemos seguir a ningún hombre. Los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros son guías para los hombres. Dios dejó eso. Pero si usted ve un pastor, un evangelista o un maestro que predica algo que va en contra de la Biblia, porque Dios fue inteligente, Dios no solamente dijo que predicara la palabra, sino que también dio la palabra para que el simple creyente, el simple fiel, el simple cristiano se dé cuenta que lo que está diciendo él es verdad, como el profesor en clases. Por lo tanto, rechazamos de plano completamente esta locura del Papa Francisco, que no quiso madurar en Cristo, no quiso leer la Biblia, no quiso arrepentirse, no quiso entender la palabra de Dios, no dispuso su corazón, el Papa Francisco, y ahora sale con una cantidad de locuras, impulsando a los homosexuales a tener uniones civiles y a ser cada vez más desastrosos, es decir, conduciéndolos a su desastre. Es como si yo le dijera a un asesino: felicitaciones, está bien, deberíamos hacer matrimonios de asesinos. La gente pensaría que yo estoy loco. Al asesino hay que decirle: no, está bien lo que hiciste, tienes que ir a la cárcel, tienes que entender que lo que haces va en contra de la ley de Dios y la ley natural. No puedes ser un asesino. Pero si sale alguien a decir: no, es que está bueno que haya asesinos, son gente que no podemos rechazarla con esa trampa, son gente que no podemos señalarla. No, los asesinos son gente que hay que recibirla en la sociedad. Y claro, nosotros los recibimos, pero los recibimos para aconsejarlos y para guiarlos a un arrepentimiento. De hecho, ese fue el mensaje de Jesús y de Juan Bautista y de Pablo cuando comenzaron a predicar: arrepentidos y creed en el Evangelio. Yo te invito que rechaces de plano esta decisión, contundentemente. No te contamines ni siquiera pensando que es una decisión más o menos buena. Es una decisión terrible que afectará a millones y millones de personas. Dios te bendiga, ánimo, hacia arriba. Dios es bueno.